Gracias, buenas tardes para allá. Aquí estamos a 8 horas de diferencia, es más temprano. Efectivamente, la ética y la gran moral es un asunto de actualidad. Lacan pone en el centro de la orientación de la práctica a la ética, misma que se producirá por acceder a la verdad del deseo, que es lo que sujeta inconscientemente una existencia, por lo que la ética refiere a la exquisita singularidad, mientras que la moral al bien público o profesional. Para ello, parte de la diferencia entre ética y moral. Asimismo, en ese seminario, Lacan propone de manera clara que el trabajo analítico no consiste en remover un síntoma, sino en advertir la compleja red inconsciente que lo articula con otros aspectos de la vida o de su vida, incluso con otros síntomas, por lo que se trata de un posicionamiento subjetivo responsable de la manera en que los síntomas y los distintos malestares tienen un lugar y papel a desempeñar en su vida. En la novela Justine, que lleva como subtítulo Las desventuras de la virtud, Sade presenta a dos hermanas que frente a la orfandad deciden caminos distintos. Juliette se permite vivir sus deseos, mientras que Justine huye de todo aquello que socialmente se considera inadecuado. Lo que Sade busca es mostrar que existe una doble moral que rige la vida de todos los hombres, incluso de los considerados más puros y buenos. Así, Justine tiene una vida infame y terrible. No acepta, no logra aceptar la vida como es y pretende, como ella cree, que debería hacerlo. El estilo de Sade es la crítica a esas falsas e hipócritas formas sociales revestidas de un halo de moralidad. Sade se encuentra dentro de la corriente de los moralistas franceses que generan una crítica mordaz a esas buenas costumbres que son en realidad falsas e hipócritas. Esa perspectiva literaria, Sade se encuentra a la cabeza, seguido por La Fontaine, La Rochefoucauld, Baltasar Gracián, entre muchos otros. Sade propone varias tesis sostenidas en la confrontación entre los anhelos de las personas y las prohibiciones, entre lo mostrado como público y lo vivido como privado. Tomando como pretensión la virtud de Justine a partir del sufrimiento y la cuestión de si vale la pena. La autocensura, Lacan muestra que la pena sí tiene valor, pero no en la unidad métrica del deseo, sino del goce. Desde luego, vemos entonces la ganancia en términos de goce del penar, del pasar por encima de uno mismo, de ser bueno, sin preguntarse sobre su deseo. El superyo es quien premia esos sacrificios, quien aplaude y usa a la culpa para seguir manteniendo su hegemonía y sostenimiento al goce en la manera en que se propone el goce como medida de la vida. La moral es el reino de los imperativos del goce, pero también hay un protagonista, y es darle peso al sujeto del enunciado, al moi, a la actuación del personaje entendida como la máscara, el personaje que sigue un libreto, ese yo que se regodea en el goce y que, mirándose autocomplaciente, dice: qué lindo que soy, qué sacrificada y buena persona. Así, Confucio, Kant y Sade muestran las formas de sometimiento y la manera de legitimarlo, pero, como en todo, la dialéctica lleva, como señala Hobbes, a que el hombre sea el lobo del hombre, que eso trata de defenderse, por eso trata de defenderse de sus semejantes. Esto lo vemos aún más profundamente con el texto del discurso sobre la servidumbre voluntaria de Lavoisier, que evidencia la moral del rebaño, como la llamaba Nietzsche, sin olvidar que si hay
rebaño también existen lobos y pastores. El rebaño hace suponer a sus integrantes que la protección se encuentra en ser uno como los demás. El miedo es el ingrediente importante para ser miembro del rebaño, lo que implica necesariamente encontrarse en el ámbito de la circulación del goce y las distintas maneras de administrarlo, solo que esa manera de enfrentar la vida se encuentra custodiada por la moral, misma que en los cambios históricos, como planteaba Leopardi, como lo llamo gatopardismo, cambia de forma para seguir siendo lo mismo en el fondo. Según Sade, el libertino para la sociedad es aquel que advierte esos embustes y no cae en ellos. Pero debemos recordar también a Hegel, quien con claridad nos dice que no es el Señor el que crea al siervo, sino que es el siervo el que legitima al Señor. El siervo, quien genera su propia condición servil por el miedo, y el Señor puede exponenciarlo, convertirlo en servilismo, con lo que esa dialéctica del amo y del esclavo, ambos se colocan en el papel asimétrico que les corresponde. Siguiendo ese razonamiento, Lacan contravierte la paradójica situación en que se encuentra Antígona. Puede, por un lado, seguir las instrucciones de su tirano tío y suegro Creonte, que gobierna generando las leyes de la ciudad y que impiden la realización de los trámites funerarios para su hermano Polinices, o bien sigue las leyes de la dique, de la tradición, y para darle sepultura. El precio de esta última era la muerte, y sabemos que esta encrucijada lleva a Antígona a enfrentarse así a la pregunta simple: ¿podré continuar viviendo sabiendo que mi hermano es un espíritu sin paz y errante por el resto de los tiempos? La respuesta es clara: no puede sobrevivir acatando el mandato del tirano. Eso no sería una vida. Así que se enfrenta a la disyuntiva de sus dos posibles muertes: la de acatar las órdenes y vivir, que sería ir muriendo en una agonía permanente, o la de morir, dando los trámites funerarios necesarios al hermano. Muerte en lo simbólico y muerte física. Se convierten en dos planos que conducen a Antígona a salir de la órbita de la moral al servicio del goce y que significa acatar la ley de la ciudad, y se enfrenta a ello, su deseo la lleva a oponerse al tiránico mandato, con lo que advierte que vivir es mucho más que estar. Las cosas están, pero no existen. ¿Dónde situarse entonces? ¿Del lado del hombre común, del Dasman, del personaje, o del héroe, del Dasein, el sujeto del deseo? Con todo ello, parece claro que la ética concierne al pasaje de la persona a poder advertir su sometimiento moral y, gracias a ello, cambiar la posición subjetiva y colocarse sujetado a la verdad de su deseo. Para ello es menester el trabajo analítico, que el analizante, valga la redundancia, que es quien analiza, encuentre su palabra vacía, su habla hueca, su lugar como persona, su vasallaje a esos imperativos del goce, su legitimación a los mismos por sus ideales, su lugar en el mundo como moi, para, a partir del psicoanálisis, darle lugar a una palabra, al decir, a la verdad del deseo que sujeta una existencia, o, como lo plantea Lacan en este mismo seminario, a un bien decir. El interés de estar concernido en ese decir es una ética subsumida en ir más allá de los síntomas para entender que no son ellos los verdaderos problemas, sino que son efecto de lo que puede conducir a un cambio de posición subjetiva que puede llevarlo a enfrentarse de forma distinta a la manera en que vive su vida. Y ya voy a terminar, porque la ponencia continúa. Esto lo digo para los traductores, entonces ya voy a terminar.
Cualquier cambio de posicionamiento subjetivo implica necesariamente una actitud ética. Muchísimas gracias. Gracias, José. Bueno, pasamos entonces ahora a las preguntas. Tenemos un poco, unos 10, 13 minutos.